7:10 de la noche y continuamos acá en la verdadera alternativa de la radio y es momento en el que le hacemos la gran invitación de que se vaya rápidamente a las redes sociales, se vaya a Facebook @la UD y empieza a seguir y a ver este link, porque traemos una invitada que nos va a hablar sobre unos temas que probablemente puede que usted los haya vivido o que le sirvan de herramientas también en la vida. Esta vez les quiero contar, pues es un tema, digamos que de adolescentes y a veces digamos que uno como adolescente, pues uno no sabe qué hacer. Sí, no sabemos, además de que es un momento en el que uno apenas se está mirando cómo transformar su personalidad, si uno imitar a alguien, si uno, cómo no crear como ese carácter que llaman, ¿no? Carácter y temperamento que a uno le dicen que usted debe tener como joven. Pero pues para esto precisamente pues traemos a una gran invitada quien se llama Rebeca Marza. Les cuento que ella ha publicado varias novelas llamadas como Perro sin dueño. También ha participado en antologías de Cuento a Fuego, Cuento, que en el 2019, lo mismo en Pandemia de Relatos y Territorios de Duelo, pero su más reciente obra se llama Camino de Regreso. Rebeca, muy buenas noches, bienvenida a la UT. Muy buenas noches, para mí es un absoluto placer estar en este programa, te agradezco muchísimo la invitación. Nosotros también estamos muy encantados de tenerla acá y con este pequeña intro que estábamos hablando de Camino de Regreso, pues Camino de Regreso nos habla un poco como a explorar como esos dilemas emocionales, conflictos familiares, pero pues nos gustaría que inicialmente, pues Rebeca, cuéntenos un poco sobre usted como autora, ¿qué la llevó a escribir este libro? Bueno, este libro es fruto de una preocupación grande que yo traigo de tiempo atrás, relacionada con como el impacto que tienen los embarazos en la vida de las mujeres y concretamente en la vida de las niñas. Tuve acceso o conocí unas experiencias de personas, de jovencitas que pasaron muy malos ratos con esta situación. Y desde siempre tuve como esa inquietud de reflexionar o de buscar escribir sobre esta temática que me parece tan trascendente y que curiosamente de la cual se habla muy poco realmente, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente lo decíamos, la adolescencia es una etapa, ¿no? Donde adolece todo y uno está como en esa búsqueda de identidad, pero usted también aborda un tema muy interesante y es la sexualidad, ¿no? La construcción de ese propósito, de esa búsqueda. Y yo quiero preguntarle eso, ¿cómo fue también sentarse a escribir sobre un personaje que uno ya en la etapa adulta dice, bueno, fui yo en algún momento, pero ahora voy a hacer esa retrospectiva y voy a dedicarme también a plasmar esto en letras e inspirarse de pronto en la adolescencia de ahora que cada vez va cambiando más? Sí, que es más compleja. Sí, bueno, realmente el eje del libro está más en la maternidad temprana de mi personaje. O sea, la sexualidad está ahí, pues porque para tener hijos necesita tener sexo. Sí, pero no es digamos, como el foco de la atención, el eje narrativo preponderante en la novela. Por supuesto aparece las experiencias de búsqueda de este personaje en sus primeros como descubrimientos del cuerpo, cuando comienza a sentir como atracción hacia los jovencitos, y ese primer momento que para este personaje de mi libro está lleno de temores y está lleno de incertidumbres porque pertenece a una familia muy conservadora, en donde no se habla de sexo, en donde no se habla de relaciones amorosas, en donde se desestima por completo esa temática y se considera que no se debe ni siquiera mencionar. Algo similar le sucede a ella en el colegio, ¿no? Cuando encuentra que este también es una entidad educativa en donde hablan sí como del cuerpo y hablan de los órganos, pero desde una mirada muy biologicista, muy fría, muy académica, pero nunca hablan realmente de lo que significa la atracción, de lo que significa el deseo, de lo que significa el gusto por el otro, de lo que significa ese momento de la vida tan complejo.
Y esos muchos silencios en los que ella está inmersa por cuenta de su familia autoritaria y conservadora, por cuenta de estos tabús que hay en el mundo académico al cual ella pertenece, también silencios que se dan al interior de sus grupos de amigas porque experimentan de alguna manera ciertos temores de hablar sobre sus experiencias, como en ese contexto ella se ve abocada a una relación con un jovencito y termina con un embarazo y una maternidad indeseada y temprana. Claro que sí, Rebeca. Me llama mucho la atención que este libro no aborda el embarazo desde las problemáticas más conocidas, ¿no? No sé, por ejemplo, la ignorancia respecto a la forma de cuidarse en las relaciones sexuales, tampoco la aborda desde la pobreza, desde la marginalidad, sino que tiene otro contexto, ¿no? Y es, digamos, una persona que está bien económicamente, que conoció o conocía, digamos, las consecuencias de no cuidarse a la hora de tener relaciones. Y yo quería preguntarle eso, ¿no? También cómo es abordar el embarazo desde una posición económicamente bien, que, digamos, se piensa que es como la mejor de las posiciones. Y también quería preguntarle cómo en este libro usted aborda la sororidad desde las mujeres, ¿no? Ya nos comentaba que hay un colegio que es absolutamente conservador. ¿Cómo se aborda desde allí entonces la sororidad? Pues mira, el libro reflexiona sobre la maternidad, o sea, más que sobre el embarazo, digamos, de alguna forma pasa muy rápido sobre el embarazo. Así que llega, el libro arranca cuando ella ya está teniendo el muchachito. Y ella, esta chica que pertenece a una clase social acomodada, pues de familia de profesionales prósperos, por lo menos su padre era un profesional próspero y les daba una vida relativamente acomodada, por aquellos azares de la vida se conecta con un joven que no pertenece a su misma clase económica, que termina siendo el padre de su hijo. Y cuando ella es expulsada de su familia, porque su padre no soporta, no acepta el tema de la maternidad de su hija, ella termina viviendo en casa de unos parientes de este joven que pertenecen a un sector muy popular, digámoslo así, y termina viviendo en una casa colectiva, lo que hoy en día podría llamarse un inquilinato, ¿sí? Es una vivienda colectiva en donde se va a encontrar con otros personajes que son personajes a los que ella nunca habría tenido acceso y con los cuales nunca se habría relacionado, de no ser por esa circunstancia, que se da esa circunstancia. Ella normalmente veía a los otros seres humanos, a los que estaban fuera de su círculo, los veía desde la ventana del automóvil de su papá y siempre los veía como extraños, como peligrosos, como personas con las que había que huir porque eran personas que le podían hacer algún daño. Ella siempre lo veía como así. Y cuando termina viviendo en esta casa colectiva, se encuentra con otras personas que ella no conocía, se encuentra con personas que reflejan la realidad del país que nosotros vivimos. Hay personajes que son realmente el reflejo de nuestra problemática social, y allí conoce, por ejemplo, para volver a tu pregunta de la sororidad, ella conoce una chica, una joven también como ella, que es una campesina que ha sido migrante forzosa, que siendo una persona completamente diferente a ella, porque pues era del sector rural, una niña pobre, sin educación, etcétera, etcétera, termina convirtiéndose en el soporte de sus días y de sus noches, o sea, termina convirtiéndose en esa hermana, ¿sí? Que le brinda el apoyo, que le brinda el soporte, que le brinda orientación, que le brinda toda la afectividad que ella necesita en ese momento, pero más que la afectividad, lo que necesita es el soporte. Ella le da eso, le da ayuda, le da apoyo, Rebeca. Y ahí ella descubre esa amistad, o sea, ahí es donde ella construye esa idea de la sororidad, ¿no? De podemos, siendo muy diferentes, perteneciendo a mundos muy contrarios, a ser amigas y apoyarnos y ayudarnos y ser solidarias. Rebeca, y mire que es muy interesante lo que usted nos dice y cómo se relata y cómo se está pues abordando la maternidad en este libro, que no es digamos que algo como tan trágico, sino que ella se empieza a enfrentar pues a muchos retos, ¿no? Además, aparte pues de su vida social, y empieza a salir como de esa burbuja que ella inicialmente estaba. Empieza a ver otras realidades, pero me gustaría que ya como para ir cerrando la entrevista, usted nos contara, no sé, unas 3 reflexiones o herramientas,
Sí, sabemos pues que en este libro vamos a encontrar muchas herramientas si hay una persona que en este momento está pasando por esta situación, pero ¿qué herramientas principales usted considera que debería tener en cuenta pues una joven que en este momento está pasando por la maternidad? Bueno, pienso que si vuelvo a mi personaje, si vuelvo a mi personaje, creo que lo primero sería como quitarle el sentido como de idealizar la maternidad, no idealizarla, no pensar que es un tiempo maravilloso, extraordinario, donde todos somos felices y la pasamos. Y yo por solo hecho de tener el niño ya me convertí en mamá y todo mi corazón me brinda amor desesperado, o sea, como ese imaginario que tenemos alrededor de la maternidad como un hecho biológico e ideal, ¿no? En donde el amor surge así de manera espontánea y es un desborde de entrega y demás. Pienso que hay que desmitificar esa idea, hay que pensar que es un tiempo difícil, es un tiempo muy, muy complejo, por supuesto en las condiciones de mi personaje es extremadamente complejo, pero digamos que aún en otras circunstancias sigue siendo difícil por la demanda de tiempo, de energía, por la exigencia que tiene a nivel físico y emocional la crianza. Entonces la primera tarea pienso yo que tiene que ver con eso, como desmitificar y pensar que es un ejercicio difícil, que la maternidad es una tarea difícil, que por lo tanto deseablemente debe ser una maternidad buscada, perseguida, deseada y no fruto del azar o de circunstancias de X, de desconocimiento, de apresuramiento, no, la maternidad debe ser un proceso de búsqueda personal, de decisión personal, porque es muy exigente y en esa medida solamente cuando uno tiene claridad frente al deseo real de tener un hijo y tiene las condiciones para tenerlo, debe abocarse a él entendiendo que es un trabajo y que es un trabajo fuerte y es un trabajo pesado y es un trabajo demandante y es un trabajo en el que uno muchas veces se siente confrontado y esa confrontación lo lleva pues a cuestionarse incluso como sus habilidades y competencias como padre o como madre. Entonces pienso que básicamente sería eso, como que si nosotros tenemos la posibilidad de decidir, de optar, debemos hacerlo a conciencia, ¿sí? Si ya por alguna circunstancia no obedece a una decisión, sino más un poco al descuido, al azar, a otras razones, pues tener en cuenta que es un reto y es un reto muy demandante y que en esa medida pone en entredicho mucho de nuestro afecto, mucho de nuestra autoestima, mucho de nuestra capacidad de entrega, mucho de nuestra capacidad de dar por los otros, ¿no? Sí, Es una tarea compleja. es muy cierto, Rebeca, y considero que son unas recomendaciones muy acertadas y que a veces, muchas veces, las personas desdibujan esto. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar acá en la UD Estéreo y pues me gustaría que usted se despidiera contándonos pues cuáles son sus redes sociales y en dónde pueden encontrar este libro. Muy bien. Este libro, pues, es editado, bellamente editado por Panamericana. Es un libro muy hermoso por demás. O sea, además de las temáticas que hemos abordado, es un libro muy lindo, muy bien diseñado, muy ilustrado, muy bello. Lo pueden conseguir, por supuesto, en todas las librerías de Panamericana que están a lo largo y ancho del país. Y a mí me pueden seguir en mi Instagram, Rebeca Marza, en donde yo estoy pues más o menos difundiendo las actividades que realizo y a veces publico otros textos más de mi producción poética y otro tipo de cosas como más de mi quehacer en estas labores de la escritura. Bueno, pues muchas gracias, Rebeca, y 7:24 de la noche y continuamos acá en esta bella programación.